Radio Universidad. La música que define a varias generaciones. Radio Universidad. Sexo sentido. Conciencia en las sexualidades humanas. Temas de actualidad. En voz de la psicóloga Liliana Vázquez Roa. Lo que quieres saber, lo que te interesa. Sexto sentido. Un recorrido conciencia en las sexualidades humanas. Comenzamos. Amigos, amigas, amigues, muy buenas noches. Les saluda Liliana Vázquez Roa en una transmisión más de su programa Sexo Sentido. Bueno, estamos con una invitada especial porque hoy vamos a hablar de reconexión con el cuerpo y sexualidad femenina y nos acompaña Luz Di Mare. Bienvenida, Luz. Gracias, Liliana. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes y con este tema que me apasiona muchísimo. Ay, muchas gracias. Pues antes de iniciar, quiero agradecer que aquí en el histórico Cerro de las Campanas nos acompaña en los controles técnicos mi compañera Erika Reyes y en Cadereyta Luis Omar Ortiz Segura, a quienes quiero agradecer pues las facilidades para que pueda desarrollarse este programa. También, por supuesto, con la participación de todos ustedes que nos pueden llamar al 442-192-1293 o pueden escribirnos al WhatsApp 442-344-1404 y por supuesto lo pueden hacer por Alexa si tienen bocina inteligente, solo le dicen reproduce Radio UAQ 89.5 FM o nos pueden buscar también por Radio Garden, Tuning, MyTuner, Simple Radio. Todas estas opciones tienen para comunicarse con nosotros. En Facebook es Radio UAQ 89.5 FM también. Y saben que este programa pues lo hacemos entre todes. Bueno, quiero presentarles un poquito de Luz Di Mare. Ella trabaja mucho de empodérate desde tu cuerpo y por eso es nuestro programa de hoy, Reconexión con el cuerpo y la sexualidad femenina. Ella es directora general en Libertad Academy, es conferencista internacional y coach somática, es miembro acreditada de la International Coaching and Speaker Federation, pionera en América y Europa en el trabajo del embodiment y coaching somático. Ahorita nos explicas qué es el coaching somático. Es Master Speaker certificada por la International Coaching and Speaker Federation, facilitadora de Embodiment and Coach Somática. Se repitió aquí la información. 20 años como entrenadora corporativa experta en liderazgo e inteligencia emocional, capacitando a empresas. Por supuesto, ha sido entrevistada también para México, Italia, España, Colombia, Guatemala, República Dominicana y hoy Querétaro, aquí en Querétaro. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar hablando sobre la influencia del sistema nervioso autónomo en la sexualidad consciente, plena y libre, específicamente enfocada hacia las mujeres. ¿Qué nos puedes aportar de esto, Luz Di Mare? Luz Di Mare, ¿es tu apellido o es tu nombre artístico? También quisiera preguntarte esto. Y antes de iniciar, me es muy importante decirles lo que va a ocurrir el día de mañana aquí en nuestro país. El día de mañana aquí en nuestro país quisiera decirles que inicia una nueva historia para México. Invitarles a que aportemos desde nuestro corazón y profesionalismo, desde nuestro ser consciente y actuante, a seguir construyendo comunidad y por ende un mejor país,
Bienvenida mañana a la nueva presidenta. Y pues no por eso el tema de reconexión con el cuerpo y la sexualidad femenina. Luz, pues te dejo el micrófono. Gracias, Liliana. Bueno, pues comenzando con, sí es el nombre artístico, es la marca personal. Y bueno, está inspirado en toda esta parte de la costa italiana, está toda esta marca y el contexto con el embodiment, con la reconexión con el cuerpo, está inspirado justamente en esa sutileza, en ese integrar nuestras energías femenina, masculina, nuestro poder interior. Entonces, de ahí viene el nombre de Luz Di Mare. Qué bonito. Gracias. Qué bonito nombre. Gracias, conecta mucho y me hace como esa parte de vibrar y sentirme conectada, ¿no? Y pues justamente decías hace un momento, bueno, el tema de hoy que es hablar sobre esta reconexión con el cuerpo y tiene que ver con qué es el embodiment que hablábamos hace un momento y que básicamente se traduce con reconectarnos con nosotras mismas, ser conscientes de nuestro cuerpo, volver a él, habitarnos en conciencia y a partir de ahí realmente recuperar ese poder personal, ¿no? Entonces, el trabajo con el sistema nervioso, con la sexualidad femenina, pues me parece súper apasionante porque tiene que ver con toda esta información, estas memorias que el cuerpo guarda. Bien dicen por ahí que el cuerpo grita todo lo que la mente a veces no recuerda que está ahí presente, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo lo dice. El cuerpo lo dice, así es. Entonces, cuando ya llegamos a este punto de decir, bueno, ¿cómo mi sistema nervioso puede estar jugando a mi favor en disfrutar de mi sexualidad? Pues es importantísimo porque hace unos 4 meses me platicaba Liliana un caso de una chica, ¿no?, que salía en televisión este tema y que decía ya, bueno, pues es que ella está casada y ella decía, yo disfruto con mi pareja y hasta ahí, ¿no? Pero contaba ella que terminando la relación con su pareja, terminando la intimidad, pues ella tenía que correr a bañarse. Y era una cosa no de, pues porque me voy a bañar por higiene, sino era tengo que correr desesperadamente y bañarme. Y ¿qué pasaba? Bueno, pues que ella trae guardada mucha información en el cuerpo que para ella no era un proceso placentero, no era un proceso que disfrutara, simplemente pues era el rol de esposa que tenía que cumplir, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con sistema nervioso es, bueno, ir bajando poco a poco, a estabilizarlo, a regularlo, a que empieces a ser consciente de en qué estado se encuentra tu cuerpo en el caso de la sexualidad, ¿no? La está viviendo desde un estado de seguridad, desde un estado de peligro, desde un estado de lucha, de huida o realmente desde el placer. Entonces, es muy interesante cómo cuando empezamos a reconectar con estas sensaciones del cuerpo, podemos también permitirnos expandir y disfrutar el darnos permiso de sentir. Darse permiso para sentir. Que nos decías esta influencia del sistema nervioso autónomo. Mi pregunta sería, ¿qué es el sistema nervioso autónomo? Me encanta. Mira, cuando hablamos de la parte de coaching somático, justo todo el trabajo somático es a través de neurociencia. Particularmente yo trabajo con una postura que se llama la teoría polivagal, que todavía como que aquí en México apenas empieza a sonar un poquito, pero bueno, esta teoría que nos dice que la unión de nuestro nervio vago con todos nuestros órganos internos forman este sistema nervioso autónomo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que obviamente funciona de forma autónoma, funciona por sí solo. Y esta postura neurocientífica hoy nos dice, bueno, la memoria, la mente inconsciente no está solo en el cerebro, sino que está en todo el cuerpo, en todas las neuronas del cuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces todo esto que aquí arriba en el cerebro no logramos comprender por qué no puedo esto, por qué se me dificulta, o por qué en el caso de esta chica no lo disfrutaba, está en el cuerpo. Entonces, lo que hacemos es trabajar a que la persona empiece a permitir que su cuerpo integre esas memorias que están ahí, que las pueda ir como procesando, llevarlas a través de este nervio, subirlas al cerebro, para que ya en el cerebro pues se vayan a la memoria a largo plazo y pueda realmente ella vivir o disfrutar esa plenitud, ¿no? Entonces, se trabaja mucho con temas, por ejemplo, informado en trauma, no como terapia, sino entendiendo el trauma como esta desorganización que ocurre en el cuerpo después de algo que vivió la persona y que para ella fue emocionalmente difícil de sostener, ¿no? No necesariamente para todos, ¿no? A lo mejor hasta, no sé, el abandono de una persona y ella lo vivió de tal manera que internamente causó cambios fisiológicos y desorganizó el cuerpo. Entonces, toda esa información, pues el cuerpo la arrastra por años y al día de hoy sigue reflejándose en su vida diaria, en el trabajo, en todas las áreas, ¿no? Entonces, trabajar con sistema nervioso es volver a integrarte con este nervio vago primeramente, con tus órganos internos,
ayudarlos a procesar toda esta información que tiene ahí para realmente habitarte y recordar que no nada más somos un cerebro, ¿no? Sino más bien volver a alinear cerebro, corazón, intestinos y todos nuestros órganos. Que somos un todo. Así es, somos un todo y dejar esta cultura que llamaban cerebrocentrista, ¿no? El solo lo que está aquí, sino ahora es entender y recordar que no, que somos un todo y cómo podemos alinear precisamente nuestro cerebro con el resto de nuestro cuerpo para darnos ese permiso de volver a sentirnos, de volver a sentir y a partir de esa sabiduría interior tomar acciones más conscientes. ¿Tú pensarías que el cerebro no está alineado al resto del cuerpo? Yo creo que en muchos de los casos, y lo vivo o lo he vivido personalmente, lo he visto también con clientas, precisamente por esa respuesta de autoprotección, se hace como una desconexión entre lo que hay en el cerebro con el resto de la información del cuerpo y empezamos a vivir más aquí arriba porque de alguna manera el cuerpo se ha vuelto peligroso por diferentes razones, ¿no? En mi caso puedo decirte que yo traigo una historia de tema de abuso infantil y pues eso obviamente a mí me afectó en muchas áreas de mi vida sin yo saber, sin yo darme cuenta, sin ser consciente, en salud, en trabajo, negocio, etcétera. Cuando yo empiezo a integrar la parte somática a mi vida, empiezo a entender que toda esa historia el cuerpo la recordaba, el cerebro detallitos, ¿no? Cuando empiezo a hacer esa realineación, fue como dejar de disociarme, volver a habitarme siendo una sola, y es justo lo que buscamos en el trabajo somático, ¿no? Es vuelve a alinearte. Al final, esa separación, esa disociación o desalineación, pues ha sido una respuesta de autoprotección de tu cuerpo, ¿no? Entonces, volver a unirlo para que caminen juntos, porque al final es uno solo, ¿no? El cerebro es parte del cuerpo, entonces somos uno solo. Cuando dices coaching somático, ¿a qué se refiere? Se refiere al trabajo que hacemos desde y a través del sistema nervioso. Es decir, integramos a la persona justo en esta conciencia de eres cuerpo, no tienes un cuerpo, eres un cuerpo. Ese cuerpo habita mente, habita espíritu, habita todo tu ser y eres uno con todo en el entorno. Entonces, cuando trabajamos con coaching somático no es un trabajo solo a nivel cognitivo, sino lo cognitivo es como la cerecita del pastel y el 90% del trabajo es a partir del sentir del cuerpo, de la experiencia vivida, de lo que el cuerpo está experimentando, de las respuestas que ha venido viviendo, que ha venido generando. Y entonces sea un proceso de autoconocimiento sumamente profundo, porque ya no es nada más desde aquí el descríbete y soy esta persona, soy así, soy de esta forma, sino ya empiezas a vivir en tu día a día, por ejemplo, estoy sintiendo que mi cuerpo está lanzándome estas señales, ¿qué me está diciendo, no? Porque el cuerpo nos habla a través de sensaciones, pero cuando no somos conscientes de ello, pues no le hacemos caso. Entonces, en coaching somático, en esa reintegración con tu sistema nervioso, empiezas a ser consciente de, a ver, estoy tomando esta decisión y el cuerpo está respondiendo así. ¿Qué pasa? ¿Me está respondiendo a un evento pasado? ¿Estoy como en un estado de alerta por algo que ha pasado y no es real hoy? Entonces, ¿cómo lo regulo para que desde el presente yo pueda accionar y no me siga quedando anclado en ello, ¿no? Entonces, todo este trabajo coaching somático es desde y a través del sistema nervioso autónomo y del cuerpo de la persona. ¿Qué significa somático? La palabra como tal. La palabra como tal, somática, nos lleva a una profundidad del ser que integra todas las dimensiones: mental, espiritual, emocional, física, cognitiva. Entonces, hablar de somática tiene que ver con un trabajo interior completamente, con esa conciencia y reconexión de todo lo que habita dentro de nosotros. Y cuando hablamos de todo lo que habita dentro de nosotros, estamos ahí con esa reconexión. Es correcto. ¿Cómo entra ahí la sexualidad femenina? Fíjate, me pasaba hace un par de años que justamente di el primer taller de sexualidad femenina desde el sistema nervioso, ¿no? Entonces fue muy interesante porque fue todavía época post-pandemia, entonces estábamos como muy en línea y llegaron mis participantes al taller, comenzaron con esta parte de, oye, me interesa, suena bien, pero como que de qué se trata el sistema nervioso ¿no? Entonces comenzamos a trabajar primero con el que ellas se dieran permiso de sentirse a sí mismas. Y empezaron a caer en cuenta de que su sexualidad realmente la vivían en automático. O
sea, ni siquiera se permitían sentirse, disfrutarse, ellas mismas sentir su piel, tocar su piel, sino era pues el piloto automático de tengo que llegar a la acción y listo, ¿no? Después del empezar a sentirse, empezamos a conectar con la respiración. Hoy se sabe con mucha evidencia científica el impacto de la respiración en temas de presencia, de cognición, de memoria. Entonces comenzamos a trabajar ejercicios de respiración consciente, lo cual permite que se expanda también el cuerpo, que empiece a relajar no solo musculatura, sino liberar cortisol, producir oxitocina de forma muy natural, el propio cuerpo lo puede producir, y a partir de ello, entonces, en este taller exploramos la experimentación del sentirse a ellas mismas. En ese momento ellas decidieron apagar cámaras porque pues era como vulnerable para ellas, ¿no? Entonces quisieron apagar sus cámaras, pero fue trabajar, por ejemplo, con texturas como tela y tocar su piel, tocar su cara, reconocerse a ellas que son ese cuerpo, ¿no? Y fue maravilloso lo que sucedió al final porque 2, 3 de ellas lloraban en el sentido de decir, nunca en la vida, en mis más de 30 y tantos años, me había permitido tocar mi cuerpo y conocerme, ¿no? O sea, ni cuando me meto a bañar es como que voy rápido y vámonos. Pero ser consciente de que a lo mejor pasas tu mano por el brazo y qué se siente, ¿no? Y ver que la sexualidad no es nada más la parte genital, sino realmente es explorar tu esencia, ese placer, ese disfrute. Y posteriormente, bueno, ya me mandaban comentarios de, oye, fíjate que mi marido es como que el más feliz después de lo que sucedió, porque se permitían incluso ellas disfrutar la relación sexual, ¿no? Ya no era nada más por cumplir, sino me permito disfrutarlo, y el ver esos cambios en ella decían, wow, o sea, el cambio que puede haber al disfrutarse, pero que te sientes habitada, que te sientes tú misma y te sientes mujer, no en el sentido de porque estuve con alguien, sino porque soy mujer y reconozco ese cuerpo y realmente celebro el cuerpo que tengo. Entonces ahí es donde interviene el permitirte relaciones sexuales conscientes, placenteras, pero que también disfrutes la sexualidad contigo misma. Como que se parte de ahí, ¿no? De disfrutar la sexualidad contigo misma. Nos hablas de poder explorar, en este caso sería autoexplorarse, desde este placer de reconocer, reconectarse con el ser a través del cuerpo. Así es, y de una forma muy consciente, muy sentida, porque al final, pues, cada una traemos historias, ¿no? Y como te decía hace un momento, muchas veces el cuerpo ha sido un lugar peligroso inconscientemente para nosotras. Entonces, me ha tocado, por ejemplo, con algunas participantes en talleres o de mis coaches en los programas, que de repente, no sé, les pongo un ejercicio muy sencillo de empieza a frotarte tus manos, siente tu brazo, y puede ser que lleguen al brazo, pero pídeles que suban a tocarse el hombro, y es algo totalmente que las desregula, ¿no? Que ella misma no se puede tocar a ella en otra zona del cuerpo, porque algo ocurre que el cuerpo como que se acelera y dice, no me puedo tocar más. Entonces, el trabajo somático va mucho en esta parte de, sé compasiva contigo, vamos a tu ritmo, porque el trabajar y bajar al cuerpo no es algo que sea tan sencillo como decir, ven y siéntete. Pues no, ha sido un lugar inseguro para ti tantos años, hay que devolverle ese lugar de seguridad. Y ha sido inseguro porque fue prohibido. Porque fue prohibido, porque fue sinónimo de peligro que no nos dimos cuenta en muchas ocasiones, no necesariamente temas de abuso, ¿no? Como te decía en mi caso, pero sí puede ser ese lugar en donde es más fácil soportar el dolor físico que el emocional. Y al final el cuerpo guarda todo ese dolor emocional y decimos, prefiero no entrar en contacto, ¿no? ¿Cuántas veces, no nos vamos tan lejos, pandemia? ¿Cuántas personas en pandemia les fue difícil estar solos con ellos mismos? Porque entrar en contacto con lo que sientes no es tan fácil, ¿no? Entonces se vuelve peligroso el cuerpo, por un lado, como decías, porque ha sido prohibido, pero también por el hecho de que ahí está toda esa historia que inconscientemente hemos querido mantener como alejada, ¿no? Entonces, como guardadita. Sí, dices, mejor ahí que se quede, y cuando conectas es como... Si lo mueves, aflora, se... completamente. Sale. Sí. Hay un libro que me encanta, se llama El cuerpo tiene sus razones. La autora es Thérèse Bertherat, es una fisioterapeuta francesa. Y ella justamente en el tema de sexualidad dice, no existen las mujeres frígidas,
existen las mujeres rígidas. Lo que ocurre es que el cuerpo tiene tanta rigidez por toda la historia que trae guardada, porque el cuerpo es el mapa de nuestra historia, que entonces cuando empiezas a trabajar desde el cuerpo, a liberar esa rigidez, a liberar esas memorias, a permitirle nuevamente abrirse, la frigidez se va transformando, se va resolviendo, ¿no? En el libro cuenta la historia de varias de sus pacientes, cómo ha funcionado, cómo recolocando la parte superior del cuerpo, nuevamente su sexualidad fluyó, en hombres también, cómo iban por ciertos temas y de repente llegaban y, oye, es que pues disfruté con mi pareja, pero no estoy trabajando nada de esto contigo, ¿qué pasa? ¿No? Pero estás trabajando con el cuerpo y el cuerpo es un todo. Entonces libera, expande, y al final el cuerpo es el mapa de tu vida. Qué bonito lo dices, o qué profundo. El cuerpo es el mapa de tu vida. Así es, me encanta usar siempre la frase de tu alma escribió tu historia o eligió tu historia y el cuerpo se encarga de llevarte a cumplirla, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de vuelve a conectarte con tu cuerpo, ahí está esa sabiduría. Claro, es nuevamente un proceso, es poco a poco y dependiendo del proceso que cada quien requiera, porque también por supuesto pueden haber temas que requieran más un proceso de terapia y evidentemente ahí es importante buscar un psicólogo que lleve terapia y que muchos psicólogos ya empiezan a meter la terapia somática, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí es como, ve qué es lo que tú requieres, o sea, si es un proceso de terapia, ve con un psicólogo. Si es un proceso de desarrollo personal o negocios, claro, te podemos apoyar en coaching, ¿no? Desde esa conexión con el cuerpo. Pero me encanta ver que ya hoy todas las profesiones empiezan a introducir el trabajo somático porque pues va más allá de la palabra, no se queda solo en la narrativa y permite una transformación mucho más profunda y más sostenible en el tiempo, sobre todo esto, sostenible realmente. Y cuando dices el cuerpo es nuestro mapa, también decimos que el mapa no es el territorio y que cuando tú estás trabajando con el ser o estás trabajando con tu cuerpo, ese mapa se amplía, se expande. Completamente, amplificas la visión, amplificas esa parte de decir, yo estaba en esta cajita, ¿no? Es como a lo mejor estar arriba y solo veías, o estabas adentro y solo veías lo que está en la cajita, pero cuando ya te sales y expandes ese observador, también dices, oye, hay más posibilidades, ¿no? Entonces, leía hace unos días un artículo en donde tocaban este punto y decían, el cuerpo es un laboratorio alquímico, ¿no? El cuerpo es esto que te permite generar nuevas posibilidades, pero también transformar tu historia, esa historia que muchas veces nos ha dolido y que nos ha dañado y que decimos, prefiero que esté ahí, poderla transformar en algo mucho más grande incluso para la humanidad, ¿no? Hacer algún negocio a partir de ello y no un negocio lucrativo, sino donde realmente ayudes a otros y claro, vas a recibir un ingreso por ello, pero que desde ahí tú digas, ok, viví esto, ¿qué hago con ello? ¿No? Y el mejor laboratorio para transformar toda esa historia, pues, es el cuerpo. Entonces, desde ahí, como bien dices, se amplía la perspectiva, veo nuevas posibilidades, puedo hacer negocios más alineados a mi esencia y no nada más pensados porque es la tendencia hoy en día, ¿no? Sino realmente alinearlo hacia dónde voy. Y dices, es una alquimia. Quiere decir que tampoco sabes exactamente el resultado, pero que va a ser mejor o que va a sacar la mejor versión de tu ser. Sí, me encanta esto que dices de no sabemos a veces el resultado, claro, porque, por ejemplo, a mí de repente me preguntan, oye, si yo inicio un proceso de coaching somático contigo, ¿qué voy a lograr? Y aquí depende si es un proceso de crecimiento personal o si es un proceso de negocios. Si es de negocios, sí hay un objetivo específico hacia el que vamos a llegar, ¿no? Es un proyecto tangible. Cuando es más en tema de crecimiento personal es el hecho de vamos a transformar en este sentido, pero el resultado específico lo vas a explorar tú. Y finalmente tú eres la dueña del proceso. Mi función es facilitar el acompañamiento, el ir viendo que trabajes con tu cuerpo de una forma segura, de una forma regulada, ¿no? Pero la que va a ir explorando esto. Entonces me parece fascinante cuando de repente me dicen, ¿sabes qué, Luz? Es que yo traía, no sé, un dolor muy fuerte en las piernas desde hace 2 años y no entiendo qué estaba pasando. Y en la sesión de hoy descubro que es porque tengo emociones ahí ancladas, pero no emociones como de coraje, sino, me decía una de mis clientas, ¿no? Luz, es que la emoción que está ahí es alegría y es la necesidad del querer ser yo.
pero como está ahí atorada y no me permito hacerlo, es lo que me está generando esto, ¿no? Entonces, es fabuloso porque les digo, tú te lo estás diciendo, no es algo que yo venga y te diga, te duele por esto, no, es tú mismo, estás explorando lo que tu propio cuerpo requiere de ti. Entonces, conectar con el cuerpo es realmente recuperar ese poder personal, esa soberanía en tu vida. Qué bonito, la soberanía y el poder personal. Y me parece que el cuerpo siempre te habla, nada más que no siempre le escuchamos. Totalmente de acuerdo, el cuerpo nos está hablando siempre, su lenguaje son las sensaciones y él todo el tiempo nos está hablando, ¿no? Aparte está vigilante todo el tiempo para ver qué ocurre en nuestro entorno. Entonces, aquí el trabajo consiste en permitirnos empezar a escucharlo, a ver qué me estás diciendo, ¿no? Te voy a hablar a través de esa sensación y poco a poco va a empezar a emanar información más clara, pero es irte dando ese permiso a ver ¿qué me estás queriendo decir, no? O sea, ya no me voy a pelear contigo. A lo mejor si por alguna razón me estás deteniendo, en lugar de enojarme y decir, ¿por qué no me permitió ir a este lugar? ¿Qué está pasando? Voy hacia adentro y escucho. Y veo si es algo en el presente o si en realidad mi cuerpo está respondiendo a algo que sintió hace muchísimos años, que hoy está volviendo a sentir, pero el cuerpo no sabe que eso ya pasó, ¿no? Entonces, si me empiezo a dar cuenta de que eso ya pasó, puedo regularlo y decir, voy hacia adelante, lo que decíamos en el tema de la sexualidad, ¿no? O sea, me puedo permitir realmente disfrutarlo porque ahora sí estoy en el presente, porque no estoy viviendo desde algo que me sucedió hace años y entonces puedo primero estar bien conmigo y después compartirme también con pareja. Sí, es esa responsabilidad de estar primero con una misma antes que compartir. Y es cierto, lo que hay adentro o lo que es adentro lo vemos afuera, ¿no? O lo que vemos afuera es porque lo traemos dentro también. Es como muy dinámico, decías, bueno, sí tiene que ver el exterior con la conexión con tu ser, sí tienes que pensar en el exterior, pero es esa parte dinámica donde no solo es el exterior, tampoco eres únicamente tú, pero necesitas mirarte a ti misma. Claro, sí, totalmente. Y hay un autor que se llama Daniel Siegel y él habla mucho de la mente en desarrollo. Y precisamente es esto, ¿no? Donde nos dice, a ver, la mente no es nada más algo que está en el cerebro, es algo que está en todo tu cuerpo, pero también la mente es toda esa información, toda esa parte de ti que se expande hacia afuera, hacia el exterior, pero también la mente es lo que hay afuera, las personas, los lugares, los micrófonos, todo esto al final es parte de tu mente porque te permite conectar con otros. Entonces, la mente está en constante desarrollo, se está moldeando todo el tiempo y respondemos a lo que hay afuera, pero como bien dices, también lo que hay afuera responde en todo momento a lo que hay adentro, ¿no? Entonces, es reintegrar y ver que no es una dualidad, sino una unidad. Y es una unidad. Así es. Estamos acostumbrados, ¿no?, al mundo dual, de lo blanco, lo negro, el día, la noche, lo bueno, lo malo, los ricos, los pobres, y más bien formamos parte de un todo. Así es, sí. Sí, muy linda tu explicación. Quisiera que fuéramos a una pausa para tener información de nuestra radiodifusora y también para que escuchemos este tema de Volare con Bella C. Regresamos. Hablemos de nuestro sexto sentido. Números en cabina 44 21 92 12 93 y WhatsApp 44 23 22 10 77. Pausa y regresamos. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad.
integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. En las sexualidades humanas. Continuamos. Estamos de regreso con Luz Di Mare hablando de reconexión con el cuerpo y sexualidad femenina. Estábamos hablando de cómo explorar la esencia, que el cuerpo es el todo, el cuerpo es un mapa, y esta parte del lenguaje, cuerpo y emoción que no quedan desvinculados, sino que forman precisamente esta unicidad. Nos estabas diciendo antes de irnos a esta pausa donde escuchamos también a Volare con Bella C. Y bueno, ¿qué te trajo al coaching somático, Luz? La vida, la historia de vida, justamente, Liliana. Fíjate que yo siempre, desde que recuerdo, desde que era niña, fui mucho de buscar respuestas de todo, ¿no? Y además siempre fue de cambiar de carrera y estar haciendo mil cosas y me decían, bueno, ya como que dedícate a algo en específico porque ya estudiaste esto, ya estudiaste el otro. Si tuvieras los diferentes estudios dirías que tiene que ver uno con el otro, ¿no? Como explorando. Pero justamente hace más o menos 6 años, bueno, hace 6 años llego aquí a Querétaro. 2 años antes empezaba en mi vida un tema de salud, que la verdad es que yo no le había puesto atención. Ya sabes, esta cultura de primero los demás, primero mi hijo, primero todos, y uno como que se deja al último, ¿no? Entonces, empezaron como punzadas en mis manos, y yo me daba cuenta, pero decía, pues ay, que se quede, ¿no? O sea, no pasa nada, no pasa nada. Llegó un día en el que definitivamente ya no me quedó de otra, porque yo ya estaba muy cansada, todos los días me quedaba dormida a lo largo del día, ¿pero por qué? Y de repente me despierto con las manos completamente adormecidas, y siento que no puedo respirar. Entonces es como que lo que me despierta y de ahí fue ya no hay marcha atrás, tienes que ir a buscar médico. Se me fueron así más o menos 2 años con estudios, viendo cuánta cantidad de médicos que quieras, especialistas que quieras, estudios que quieras, y no me encontraban nada, ¿no? La verdad es que para mí era desesperante porque yo decía, no puedo, o sea, vivir con un dolor 24/7, de verdad que es lo peor que le puede pasar a alguien, ¿no? Muy intenso, sí. Completamente. Entonces, pasa este tiempo, no me encuentre nada, llego a Querétaro hace 6 años, me vuelven a ver nuevamente médicos acá, nuevamente estudios, lo mismo, nada. Y de repente me dicen, ¿sabes qué, Luz? Nos queda un último estudio, que estamos seguros que va a salir negativo. Entonces, si este también sale negativo, pues te vamos a dar este diagnóstico porque, pues esto es por descarte, ¿no? Me decían, te vamos a diagnosticar fibromialgia porque pues es por descarte. No tienes lo demás, entonces lo único que nos queda decirte es esto porque traes ese dolor. Es que cuando ya los médicos no encuentran nada, lo llevan a la fibromialgia, que puede ser el nada y el todo. Exactamente. Entonces, cuando me dicen eso, yo tenía 32 años, fue hace 6, y yo dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? Porque pues yo soy mamá soltera, en ese momento estaba viviendo ya con mis papás porque pues otra vez, entre el dolor y demás, mi cuerpo me había dejado 6 meses en cama, casi sin poder mover la mitad del cuerpo, ¿no? Entonces, 6 evidentemente, meses. dejé de trabajar, dejé de hacer cualquier cosa porque ya no tenía fuerza, no tenía energía, no tenía ni siquiera ganas de seguir ya, ¿no? Yo decía, Dios, ¿yo para qué me tienes aquí si estoy así? Entonces, cuando pasa esto, dije, a ver, tengo 2 caminos. Sigo siendo la carga para mi familia porque yo así me sentía, no es que ellos me lo dijeran, pero yo me sentía una carga. O pues hago que esto por lo menos sea con calidad de vida, ¿no? Si ya va a ser de aquí en adelante, apenas tengo 32, pues me cuelgan unos más. Entonces decido empezar a informarme, empezar a buscar. Primero fue como en temas más de espiritualidad, como más alternativo, buscando esas respuestas que decía, si la medicina no me las da, algo tengo que encontrar, ¿no? Y en ese proceso empiezo a trabajar, ahora sí que muy desde la intuición a nivel personal, con un tema de trauma, ¿no? Que yo traía una historia de abuso sexual, te decía hace un momento, desde que yo tenía 7 años. Entonces, yo sí era consciente de que la había vivido, sí la recordaba, pero yo nunca había hablado de ella, y mucho menos con mi familia, ¿no? O sea, era como, ¿cómo les voy a decir? Entonces, empiezo a trabajar con esto porque me doy cuenta de que tiene que ver como raíz de todo este malestar y de todo lo que se había deshecho en mi vida en ese momento.
Comienzo a hacerlo, integró fisioterapia también. Me dice el fisioterapeuta, pues Luz, manejo del dolor. No hay más porque pues ya vienes casi sin mover el cuerpo, entonces manejo del dolor. Ok, pues vámonos así. Llega la 5ª sesión, estamos trabajando, de repente pone su mano en mi hombro del lado izquierdo y me suelto a llorar como Magdalena. ¿Qué tienes? ¿Te está doliendo? Le dije, no, es emocional, no te preocupes, déjame. Lloré todo el día, toda la tarde, todavía llegué a tu casa, Liliana, y seguí llorando. Le dije a mi familia, nadie me diga nada, déjenme sola un rato. Después de un buen rato sube mi mamá, te traje un té, no sé qué, me da un abrazo y coloca su mano exactamente en el mismo lugar que el fisioterapeuta. Bueno, eso sirvió para que me llegara la cascada de recuerdos de este abuso, pero con lujo de detalle, con colores, con aromas, todo corrió en ese momento. La película otra vez la estaba volviendo a vivir, ¿no? Entonces, para mí fue un parteaguas, porque ahí fue, pues, hablarlo con mi familia, compartirlo, pero también atenderlo, ¿no? O sea, también resolver primero, en ese momento apoyándome también de terapia, reconocer que realmente había sido un abuso, porque a mis 32 años yo no tenía idea de que eso había sido un abuso, ¿no? Entonces, ni siquiera nombrar, dicen por ahí, si no lo nombras, no existe. A partir de ahí comienza el proceso, empiezo a trabajar también con coaching, empiezo a trabajar con fisioterapia y el trabajo de trauma. Cuestión que en 3 meses no tenía un solo dolor, no tenía síntomas, no tenía nada, y el doctor me dijo, pues no te puedo dar diagnósticos porque ya no traes nada, pero dime qué hiciste, ¿no? Pues mira, estuve estudiando esto, en ese momento me puse a hacer un montón de diplomados y de estudios internacionales donde hablaban de estos temas. Me dijo, pues sí, en México todavía eso no está tan fuerte, pero realmente ya se sabe que el tema de emociones está muy ligado a salud. Bueno, pues ya te funcionó, así está. Entonces, a partir de ahí, para mí se convirtió, te compartía también en esta parte de decir, quiero compartir justamente este mensaje de qué importante es volver a habitar tu cuerpo, porque no es nada más salud. De ahí obviamente regresó el tema laboral, el tema negocios. Entendí por qué muchos años yo no había podido tener clientes en mi negocio, porque inconscientemente mi cuerpo veía en esos posibles clientes la fisionomía de la persona que había abusado de mí tantos años antes. Entonces el cuerpo, en esa búsqueda de protección, no me permitía cerrar esos negocios, ¿no? Pero aquí no lo entendía. Entonces, todo eso se transforma y es como empiezo a decir, bueno, ahora quiero la parte científica de lo que hice, porque si lo quiero compartir, si lo quiero expandir este mensaje, pues necesito también ese soporte. En esa búsqueda llega a mi vida primero como la certificación como facilitadora de embodiment, de este proceso de revinculación con el cuerpo. Empiezo a entender cómo funciona nuestro sistema nervioso desde esta mirada de la teoría polivagal, empiezo a entender qué son respuestas de protección y se vuelve para mí como aquí es lo que estaba buscando, ¿no? Hago en ese momento la certificación como coach somático, que es informado en trauma, y te decía hace un momento, no para dar terapia, sino porque tienes que saber que al final hay respuestas que pueden estar siendo esta situación y entonces poder decirle a tu cliente, ¿sabes qué? Tienes que ir con psicólogo, porque esto es un tema de terapia, ¿no? Entonces dividir ahora sí que se alcance. Entonces, pues es donde empiezo, después hago estudios, diplomados, cursos en trauma psicológico, etcétera, y de ahí me lleva a decir, bueno, esta fue mi historia, que yo abiertamente te puedo decir que la empecé a contar en redes sociales, en medios, hace menos de 2 años. Siendo que esto tiene varios años que ya había caído en cuenta y demás, no era tan fácil hablarlo, ¿no? El cuerpo todavía lo tenía ahí como guardado y decía, no, olvídalo, no sácalo. Pero si hoy en día... procesarlo. Sí, exacto, sí, ¿no? Y si hoy en día es algo que puede también sumar a la vida de otros, pues dije, es momento de empezar a compartir esto más a profundidad. Gracias por compartir tu experiencia, porque el sanar o el reconectarse con la sexualidad femenina tiene que ver con revisar tu historia y como darles nuevos significados o desahogar lo que quedó ahí guardado para reencontrarte contigo misma en este placer. Así es, sobre todo, Liliana, porque este placer y hablar de la sexualidad femenina, decíamos hace un momento, no es nada más algo genital. Este placer nos permite recuperar ese poder también de crear nuestra vida, de crear proyectos, de gestar proyectos. Entonces, esta reconciliación con nuestra sexualidad, con nuestro ser mujer, es maravilloso cuando dices, a partir de aquí yo puedo empezar a generar nuevos proyectos. No nada más tienes que gestar un bebé, ¿no? Sino puedes gestar proyectos
que sean desde ese placer, desde ese disfrute. Entonces es Desde importantísimo. Sí, claro, desde ese todo el ser, ¿no? Así es, Liliana. Sí, creo que tienes que ir a cualquier lado, pero siempre contigo. Tu casa, esa que tanto buscas por todos lados, es el cuerpo, ¿no? O sea, realmente está en ti. Eres tú. Así es, a veces decimos, y te lo digo porque a mí me llegaba a pasar muchas ocasiones, a mí me gusta viajar mucho, pero yo antes lo hacía por desconectarme, ¿no? Era en este lugar no me siento segura, no me siento a gusto, mejor me voy, y mejor me voy a este otro. Entonces, dejemos de huir. Si vamos a viajar, hagámoslo porque lo amamos y nos apasiona, pero entender que a donde quieras que vayas, tu cuerpo lleva tu historia. Entonces, si no la resuelves, la vas a seguir llevando a cualquier parte del mundo. No te puedes escapar. Así es. Porque está en ti. Así es. Y justamente, pues, ahí entra este reconectar con la sexualidad femenina, ¿no? El permitirte liberar ese poder interior que habita en ti y desde ahí tomar nuevas decisiones y direcciones en tu vida. El poder liderar y entonces sabiendo que la sexualidad forma parte de tu ser, que no es precisamente, como nos dijiste, ¿no? No tiene que ver con la genitalidad, no tiene que ver con lo coital, sino que tiene que ver con el ser, con todo el cuerpo. Así es, con permitirte ser. Con permitirte ser. Bueno, nos estabas recomendando de libros, el de Teresa Berterath, Del cuerpo tiene sus razones. Así es. Películas. Películas, hay una, ajá. Bueno, es un documental, la verdad es que está fuertezón, pero sí te hace Lo cantar. recomiendas. Sí, se llama La sabiduría del trauma, de Gabor Maté. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué plataforma? Bueno, yo la última vez que lo vi estaba directo, lo buscas así como lasabiduriadeltrauma.com y te da un acceso que haces la compra como donativo por X horas y lo tienes habilitado, ¿no? Es un donativo realmente muy accesible y te permite verlo como 3 días. Trae mucha investigación, trae mucho soporte científico y la verdad es que está hermoso porque nos habla de justamente qué es el trauma, ¿no? Que no es este evento, sino todo eso que ocurre dentro del cuerpo. Entonces, como nuestros comportamientos, nuestras decisiones, nuestras relaciones de pareja, incluso el éxito o no éxito profesional, al final son una respuesta de autoprotección del cuerpo. Entonces, está muy, muy interesante esta película. Esa autoprotección que tendríamos que verla también como una autorregulación para que no se quede todo el tiempo protegiéndose. Exactamente. Sí. Y bueno, en estas recomendaciones que nos das, nos traes también unos obsequios y nos puedes compartir cuáles son y decir dónde te localizan. Claro, Liliana, por supuesto. Tenemos 3 regalos para toda tu comunidad, que es el acceso a un curso online que tengo sobre reconectar con el sistema nervioso. Entonces, es un programa que pueden cursar a su ritmo y que está diseñado para que durante 90 días pongan en práctica esta reconexión con el cuerpo, con el sistema nervioso, empezar a conocerse, trae ya una explicación un poquito más profunda del sistema nervioso desde esta mirada. Y lo único que tienen que hacer es escribirme por Instagram, la cuenta es luzdimare_oficial. Nada más váyanse ahí, síganme para que le puedan mandar mensaje, me escriben que me escucharon aquí contigo y las primeras 3 personas que nos escriban, con muchísimo gusto les envío el acceso gratuito. Ay, muchas gracias. Entonces, ¿a qué celular se podrían comunicar o Instagram en caso de que ya no entren las llamadas aquí en la radio? Puede ser en Instagram, luzdimare_oficial o por WhatsApp 33 17 91 23 08. ¿Lo puedes repetir? Claro que sí, 33 17 91 23 08. Muy bien, entonces las 3 primeras personas que puedan escribir aquí a Radio WAC 442-344-1404 o escriban al WhatsApp que nos acaba de dar Luz Dimare, van a tener acceso a este curso online que es... ¿El título es Embodiment? El título del curso es Despierta, 90 días para reconectar con tu sistema nervioso. Qué interesante. Entonces es despertar esta sabiduría del cuerpo. Bueno, pues nos estamos acercando también al final del programa. ¿Qué tips básicos de esto que nos viniste a hablar el día de hoy
podrías darle a la audiencia en torno a la reconexión con el cuerpo y la sexualidad femenina? Definitivamente creo que sería empezar por la respiración. La respiración nos permite esa conexión con uno mismo, pero también la regulación. Entonces, hay un ejercicio que se llama coherencia cardíaca, que es básicamente alinear al cerebro y al corazón, y es súper sencillo. Lo único que tenemos que hacer... A ver, enséñanoslo. Qué bien. Básicamente tomar asiento en una posición súper cómoda, colocar una mano en el pecho y otra en diafragma. Básicamente el colocar nuestra mano en esta posición es para poder ubicar el movimiento de la respiración. Si nos cansamos lo podemos bajar, no pasa nada. Entonces vamos a trabajar con una respiración diafragmática, que es llevar el aire hasta nuestro diafragma, no nada más aquí, y que al mismo tiempo que inhalamos se infle tanto el pecho como diafragma. Esto lo hacemos en 5 tiempos y luego de regreso 5 tiempos hacia abajo para sacar el aire por la boca. Yo sugiero que si no están acostumbrados a trabajar con su respiración, empiecen a hacer esto medio minuto al día y poquito a poco vayan aumentando, porque si queremos hacerlo de una sola nos puede hiperventilar, marear, etc. Ya poco a poco, o incluso en YouTube, hay varios ejercicios de coherencia cardíaca, 5 minutos al día, y hay mucha evidencia sobre todo los cambios que genera a nivel incluso cerebral, y en este caso de la reconexión con nuestro cuerpo y la sexualidad, pues nos va a empezar a permitir la expansión y el permitirnos sentir más libres, y en el momento de estar disfrutando de la relación sexual, pues también podemos hasta empezar a respirar conscientemente, y ya después nos platicarán cuál fue el resultado de respirar conscientemente también en ese momento. Por supuesto que tiene cambio siempre la conciencia. Lo que nos acabas de enseñar es un ejercicio de respiración consciente. Así es. El nombre, y así lo pueden encontrar en YouTube, es coherencia cardíaca. Coherencia cardíaca. Y ahí vienen varios ejercicios que uno puede hacer 5 minutos diarios. Y bueno, los cambios incluso a nivel cognitivo, a nivel de memoria, son bastante importantes después de cierto tiempo ya de estarlo trabajando. Que después de cierto tiempo, ¿cuánto tiempo? Desde una primera semana de estarlo poniendo en práctica 5 minutos diarios, empieza uno a notar cambios en los niveles de atención, de memoria, sobre todo de presencia, ¿no? Cuando de repente nos andamos como por ahí con la ansiedad y nos queremos futurear o regresar al pasado, nos permite regresarnos al presente y desde ahí accionar con mayor conciencia. Entonces, pero si la recomendación es, si nunca han trabajado con su respiración, empiecen poco a poco. Si ya practican yoga o estas actividades más que también involucran la respiración, bueno, ya se puede hacer más tiempo. Sí, ya va a estar más esa facilidad. Sí, pero al principio sí recomiendo que sea un minutito poco a poco, porque nos puede marear, nos puede hiperventilar y no queremos eso. Entonces, poco a poco, hasta cuando está uno bañándose, puede empezar a respirar consciente. Bueno, y si pasara eso de marearse, pues no es más que esperar un momento a que se autorregule nuevamente el cuerpo. Así es, sí. A veces nos espantan las reacciones del cuerpo, pero tú estás diciendo hay que escucharle, porque hay emociones o hay historias que necesitan ser expresadas para un equilibrio del ser. Completamente, así es. Y sobre todo yo creo que importantísimo en estos tips, Liliana, sería también en ese escucharte, darte el permiso de ser vulnerable y buscar ese acompañamiento. Si es un tema que requiera terapia, permítete buscar terapia. No está mal, ¿no? Yo creo que ya estamos en una era donde dice uno, es canasta básica, no pasa nada si te permites tomar terapia, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, porque antes de buscar un crecimiento personal o profesional, tenemos que sanar. Es canasta básica, así como hay que ir al dentista, como hay que ir al ginecólogo. Parte de la salud mental es que sí también se haga una revisión, un check-up mental. Sí. A través de una sesión de terapia. Completamente. De repente me pasa que me dicen mis clientas, oye, es que llevo tantos años queriendo lograr esta meta profesional y no puedo. Ok, ¿y ya has trabajado terapia alguna vez? No, pues no. ¿Qué te parece si a la par tomas terapia para que vayamos resolviendo? Porque te vas a dar cuenta que mucho de lo que no logras profesionalmente está ligado con esa historia que no has sanado, ¿no? Entonces, sí es importante que no lo dejemos de lado. Claro, regresamos a esta parte que lo que está dentro está afuera. Así es. Y viceversa. Sí.
Luz, pues muchas gracias, muy interesante conversar contigo. Aquí está tu casa cuando gustes. Gracias. Gracias por tus aportaciones sobre este tema de reconexión con el cuerpo y sexualidad femenina. ¿Cómo exploras tu esencia? ¿Cómo haces estas respiraciones conscientes? Es empezar contigo misma a esta reconexión. Pues amigas, amigos, amigues, nos estamos acercando ya al final de este programa. Esperamos verles el próximo lunes a las 9:30 de la noche. Se despide de ustedes Liliana Vázquez Roa. Que descansen. Hablar de sexualidad humana es hablar de la esencia misma del ser humano. Maurice Merleau-Ponty, filósofo francés. Conecta tu sexo sentido. Próximo lunes, 9:30 de la noche. La psicóloga Liliana Vázquez Roa te espera en el 89.5 Radio Universidad.